Muy buenos días, nos encontramos en la guía número 7 del trabajo virtual año 2020. Les habla José Alcides Romero Martínez a los estudiantes de grado 11 en la asignatura de física. En esta ocasión pues vamos a seguir tratando el análisis de fuerzas y para ese fin pues vamos a tratar un par de ejemplos en un par de videos. Entonces pues vamos con este primer ejemplo. Aquí en este caso tenemos un hombre que jala con la ayuda de una cuerda de una caja. En este caso asumimos que se desplaza de izquierda a derecha. El peso de dicha caja es de 400 newton y si el hombre ejerce una fuerza de 200 newton con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determine cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta caja y B, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve a velocidad constante. Ahí hemos de tener presente que el concepto de velocidad constante implica de que la caja se encuentra en equilibrio. Es decir, cuando una partícula se encuentra en reposo o a velocidad constante, decimos que la sumatoria de fuerzas, tanto en la vertical como en la horizontal, es de cero. Entonces, analizando este problema, nosotros podemos identificar lo siguiente. En la figura nos mostramos las fuerzas que actúan sobre la caja. El peso W, ¿dónde está el peso W? Pues es una fuerza que apunta hacia abajo. La fuerza de rozamiento, que en este caso es una fuerza que actúa horizontalmente, pero en el sentido contrario a la marcha del hombre. ¿Por qué? Porque es una fuerza que frena. La fuerza normal, que es esta fuerza que apunta hacia arriba, porque esa es la fuerza que sería la reacción de la superficie que evita pues precisamente que la caja siga yéndose hacia abajo, y la fuerza F que ejerce el hombre. Esa fuerza F es una fuerza que se ejerce a lo largo de una cuerda, es decir, esa fuerza vendría a ser un vector. Entonces aquí vemos esta fuerza, aquí entonces nuestro sistema, digamos, de coordenadas para el análisis de las fuerzas está, lo asumimos en el centro de gravedad de esa caja. Ahora bien, entonces con respecto a la fuerza F, que es la fuerza en la cual el hombre tira de la cuerda, es una fuerza que nosotros la podemos descomponer vectorialmente en una componente horizontal y en una componente vertical. ¿Listo? Entonces aquí las componentes de la fuerza F, que es la fuerza que se transmite a través de la cuerda, son dos componentes. La componente horizontal, en la cual lo que hacemos es multiplicar el resultado de la fuerza por el coseno del ángulo. Aquí básicamente nosotros estamos asumiendo que la fuerza es la hipotenusa y la fuerza horizontal es el cateto horizontal y la fuerza vertical es el cateto vertical, y la razón trigonométrica que me relaciona la hipotenusa y el cateto horizontal es la función coseno, y para la fuerza vertical utilizamos la función seno. Entonces en este caso aquí nos dan la información de que la fuerza que ejerce el hombre a través de la cuerda es de 200 newton. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar. En este caso aquí estamos reemplazando 200 multiplicado por el coseno de 30, lo cual nos da 173.2 newton. Y para la fuerza vertical 200 multiplicado por el seno de 30 para 100 newton. Recuerden que para el cálculo de estas razones trigonométricas ustedes deberán calibrar la calculadora en modo grados, o sea, ustedes aplicarán el famoso mode 3, para que la función trigonométrica se la suma en grados. Listo, entonces con el empleo de la razón trigonométrica coseno calculamos la fuerza horizontal y con la razón trigonométrica seno calculamos la fuerza vertical. Es decir, la fuerza F, que es un vector, se descompone en la parte vertical y en una parte horizontal. Ahora bien, como la caja se mueve a velocidad constante, diremos que la fuerza es igual a cero. Por tanto, entonces aquí tenemos el análisis de las fuerzas. Esta fuerza la tenemos analizada en dos componentes, la componente horizontal que mide 173.2 newton y la componente vertical que mide 100 newtons, que es la segunda componente. El peso es una fuerza que se dirige de manera vertical hacia abajo, que nos da ¿cuánto? 400 colocado hacia abajo. De hecho, el problema nos está diciendo que el peso de la caja es igual a 400 newton.
pero ese 400 está apuntado hacia abajo de forma vertical, entonces la componente horizontal da 0, la componente vertical da menos 400 apuntando hacia abajo. La fuerza normal, entonces, como es una fuerza que se ejerce de forma vertical, porque la reacción de la superficie tiene una componente horizontal 0 y una componente vertical desconocida, fuerza normal. Y la fuerza de rozamiento es una fuerza que tiene solamente componente horizontal negativa porque se opone al movimiento del hombre. Y tendría una componente vertical de 0. ¿Por qué? Porque esta fuerza de rozamiento únicamente se está aplicando de forma horizontal. Estamos asumiendo que lo horizontal es la superficie en la cual roza la caja y el piso. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta la famosa condición de equilibrio, nosotros diremos de que la fuerza neta debe ser igual a 0 tanto en la componente vertical como en la componente horizontal. Este primer 0 es el 0 de la componente horizontal, este otro 0 es el 0 de la componente vertical. Entonces aquí nosotros diremos que la suma de las fuerzas verticales y horizontales debe ser 0. Aquí en esta primera ecuación nos está diciendo que la fuerza horizontal debe dar 0. Aquí estamos diciendo que en lo horizontal tenemos dos fuerzas. Una fuerza que jala a la derecha, que es la componente horizontal de la fuerza, que mide 173.2 newton, y una fuerza horizontal en sentido contrario, que es la fuerza de rozamiento. Por eso tiene signo negativo. Aquí estamos diciendo que 173.2 newton menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. Para que esta igualdad de 0, pues esa fuerza de rozamiento debería valer también 173.2 newton. Quiere decir que esta fuerza de rozamiento horizontal, que en este caso apunta en el sentido contrario, debería medir 173.2 newton. Y con respecto a la fuerza vertical tenemos lo siguiente. Una fuerza, este 100 corresponde a la componente vertical de esta tensión de la cuerda, que trata de colocar la caja hacia arriba. Y aquí tenemos también una componente vertical hacia abajo de 400 newton, que es el peso de la caja. Y en este caso también tenemos presente de que existe una fuerza que ejerce la superficie. Nótese que los 400 newtons que pesa la caja son ejercidos tanto por la cuerda, porque ahí hay una componente vertical que la jala hacia arriba, y una fuerza normal, o sea, la fuerza que ejerce la superficie. Por esta razón, entonces aquí estamos diciendo de que hay una fuerza vertical positiva de 100, que es la que me da la cuerda, menos unos 400 newton, que es el peso de la caja, más una fuerza que ejerce la superficie positiva igual a 0. Y aquí al despejar, ¿qué número debo agregar a 100 y menos 400 para que me equivalga a 0? Pues un número de ¿cuánto? De 300. Quiere decir que en este caso la fuerza normal, es decir, lo que ejerce la superficie, mide 300 newtons, y la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del hombre es de 173.2 newtons. Entonces este sería el análisis de nuestro primer problema. Por su atención, muchísimas gracias.